Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de Literatura 2. El tema que vamos a ver hoy es ¿puedo aprender algo de la literatura? Enseñar deleitando la fábula en el neoclasicismo. Por ahí en su guía de aprendizaje pegué algunas fábulas que vienen marcadas así en el programa. Ojalá las puedan leer. Vamos a analizar únicamente dos fábulas, pero para ello, o para llegar a ello, debemos contextualizarnos sobre qué es el neoclasicismo en sí. Entonces vamos a iniciar con esto. Bien, ¿qué es neoclasicismo? Es un movimiento artístico que involucra todas las artes, no solo a la literatura, pero también a la literatura. Surge en Europa a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta inicios, casi mediados del siglo XIX. Más o menos estuvo vigente esto un siglo, el también así llamado siglo de las luces. Ahorita diremos por qué. La base de este movimiento artístico era la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y sobre todo el culto a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Los artistas de la época, también escritores, en el caso específico de las composiciones literarias, veían a la razón como una especie de diosa que les iba a permitir la civilización de las personas, es decir, hacerlas más cultas o más preparadas. Es por ello que partían de la razón para su expresión artística con la finalidad de incrementar la cultura, sobre todo de la clase aristocrática. Es decir, la gente con dinero, las personas que tenían dinero, las posibilidades y las posiciones, es quien inicia o en donde inicia este movimiento para ser personas más cultas. Cambia el esquema de composición a una situación más estética, organizada y metódica, sobre todo en la literatura, y los temas que resaltan tienen que ver también con el racionalismo. Hablamos de virtudes del ser humano, autodominio, templanza, y era una forma de ejercer o rendirle el culto a la razón, que como ya dije, era visto como una especie de Dios. También se opone a las exageraciones y complejidades del barroco. El barroco fue antes del neoclasicismo y el clásico también, por eso se llama neoclasicismo, es como un nuevo pensamiento clásico, es decir, retoma los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica, pero le da un nuevo enfoque y se centra en el culto a la razón. Para ello también deja la extravagancia y exageración que planteaba el barroco y se limita a construir un arte más sencillo, pero más culto. Entonces, dentro del arte, pues se incluye la pintura, escultura, arquitectura y literatura. Nosotros solamente vamos a hablar, por supuesto, de la literatura. Bien. ¿Qué más se da en este movimiento artístico? La mitología y la cotidianidad son temas ejes en el arte neoclásica. Armonía, belleza estética e imitación de la naturaleza también. Este movimiento surge en Francia y ahí fue llamado simplemente clasicismo, de ahí se extendió hacia el resto de Europa y después a América, de la mano de la expansión del iluminismo o ilustración. La ilustración, o también llamado siglo de las luces, surge también en esta época neoclásica o de la mano con el movimiento artístico, camina el denominado siglo de las luces. ¿Por qué se le conoce como ilustración o siglo de las luces? Este es un movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y buscaba de alguna forma fomentar el progreso, no solamente en la parte artística como el neoclasicismo, como movimiento en sí, sino en general un progreso económico, un progreso cultural, un progreso humanista, si lo quieren ver también. Entonces, bueno, es una parte que influye totalmente en el arte.
¿Qué más influye en esta situación? Bueno, el descubrimiento de las ruinas de Herculano y de Pompeya. Eso desperta nuevamente un interés por estudiar la cultura grecolatina y así es como, por lo que respecta a la literatura, y ahorita lo vamos a mencionar, se busca imitar a los autores, a los autores grecolatinos. Por otro lado, también en Francia se va de la mano durante este siglo la revolución industrial, es decir, ya sabemos que la revolución industrial implicó una eficacia en la producción de los productos, y esto quiere decir que con el crecimiento de la industria, pues también viene acompañado con este crecimiento una bonanza económica, es decir, eh, mejoran las cosas económicamente para Francia, ¿no? Entonces, bueno, por lo que respecta a la literatura, retorna la influencia grecolatina, que lo mencionábamos hace un momento, el descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya influyen en, en el arte y por eso ese despertar nuevamente por copiar modelos grecolatinos. La sencillez en el lenguaje, que ya lo habíamos dicho, se ve muy marcada en la literatura. Usan un vocabulario simple, un vocabulario coloquial, cotidiano, y se enfocan en la naturaleza y la mitología, es decir, en la invención de historias no reales y mitología existente. Hay una reducción lírica y culto a la razón, que ya lo mencionamos, dentro de los productos que surgen principalmente en el periodo neoclásico. Son los escritos filosóficos, críticos, didácticos y moralizadores. Didácticos y moralizadores tienen que ver con nuestro tema principal, que son las fábulas. La didáctica implica poder enseñar, y moralizadores quiere decir que tienen un discurso que pretende resaltar los valores morales implícitos en sí. Estos productos son fábulas, obras de teatro, ensayos. Ahí también surgen los ensayos, que ustedes han estado trabajando mucho en ello, y la razón es que les permite expresar su punto de vista sobre determinados temas. Y como ustedes saben, los ensayos tienen un estilo de redacción libre y un vocabulario cotidiano o no complejo también, exceptuando los ensayos científicos quizá. La novela pastoril y las novelas de aventuras también son productos literarios propios de la época. Entonces, bien, aunque para muchos autores el periodo neoclásico es, en cuanto a la literatura, son producciones frías de alguna manera, la verdad es que la intención no era mala. Por lo menos los dos primeros tercios de siglo se buscaba, o los autores buscaban, una verdadera revolución. Eh, una revolución basada en la razón, la moral y el progreso. Es decir, al tener personas cultas, personas pensantes, ¿verdad? Personas con valores morales, pues tendrían una mejor sociedad, y esto nos llevaría al progreso. Esa era la intención original de este movimiento. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un carácter didáctico o moralizador? Que lo mencionamos, ¿no? Nos referimos a educar e inculcar valores morales en la sociedad. ¿Y cuál era la intención de educar y moralizar a la sociedad? Pues el progreso, como ya lo dijimos. Entonces, los artistas y escritores de la época creían que a través de sus obras y de difundir estos valores y de educar, iban a poder tener una sociedad racional. Recuerden, culto a la razón es relevante del neoclasicismo, moral y cultural, que iba a permitir superar la ignorancia de la época y con esto, pues una mejor sociedad en términos generales. Obviamente esto estaba limitado a un sector de la población. La aristocracia era quien tenía acceso a estas situaciones y no en sí toda la sociedad en general, ¿no? Ese es como un dato ahí para tenerlo, ¿no? Ahora, entre los valores que destacaron está la libertad, el patriotismo,
heroísmo y también el poder tener un espíritu de autodominio. Entonces, los artistas de la época tenían la convicción de crear una estética que le diera un cambio, una evolución, y que esto trajera consigo la modernidad artística, por decirlo de alguna manera, tomando en cuenta lo que ya dijimos, ¿verdad? Sobre todo como eje rector, la razón. Para ello, pues, el neoclasicismo, como ya también lo mencioné, que es el nuevo clasicismo, pues retoma a los valores del arte de la antigua clásica, del arte antiguo clásico. Entonces, en este sentido da inicio un cambio, una revolución artística basada también a la vez en características clásicas. Si bien es cierto que algunos atributos del arte clásico ya se habían visto durante el Renacimiento, también lo es que los renacentistas vieron el arte clásico como una forma de acceder a la naturaleza, ¿no? Y aunque en el neoclasicismo también la naturaleza es uno de los principales temas, ellos interpretaban las ideas clásicas como una referencia moral. Y con esta referencia moral pretendían fundar su nuevo arte, ¿no? Es decir, retomamos valores morales, le damos auge a la razón y entonces tenemos personas cultas, personas buenas por la parte moral y una mejor sociedad al final. Ese era como su ideal. Ahora bien, retomando la primera pregunta o la pregunta eje del tema, que es, ¿se puede aprender algo de la literatura? Bueno, si analizamos los modelos neoclásicos de la literatura, su finalidad era precisamente esta, enseñar y moralizar. Por lo tanto, utilizaban las composiciones literarias para enseñar y hasta después han sufrido algunas adaptaciones, algunas adecuaciones y se ha contextualizado a la época que estamos viviendo. En muchos sentidos se han generado videogramas, se han generado ilustraciones, dibujos, cuentos, etcétera, pero están retomando las enseñanzas de autores de la época neoclásica. Todas las fábulas que están insertas en su guía de aprendizaje son precisamente fábulas de la época neoclásica que tienen pues ya varios cientos de años, pero han sido retomadas, readaptadas, modernizadas y adecuadas al contexto actual y hasta digitalizadas, ¿no? En medios electrónicos, pero la esencia, la enseñanza sigue siendo la misma. Les pediría que de tener oportunidad lean en su guía las fábulas, no están muy largas, son como 6 o 7 si no mal recuerdo, pero son breves y traten de identificar cuál es el aspecto moral, cuál es la enseñanza, en las fábulas le llamamos moraleja, ¿no? La enseñanza. De ahí viene el término moraleja, una enseñanza con un tinte moral inserta en mi producto literario, que es la fábula. De ahí viene el término de moraleja y bueno, esto es lo que respecta a las fábulas. Y todo esto surge en la época neoclásica, el siglo de las luces o la ilustración, que van de la mano con este movimiento artístico neoclasicismo. Bien, vamos a analizar por lo menos dos de las fábulas que están en su guía. La primera les pido que puedan seguir la lectura y escuchando el audio para que de alguna forma prestemos atención. Entonces, antes de escuchar la fábula, solamente dos puntos importantes de la fábula neoclásica. El primero es, la fábula entonces se convirtió en una forma de utilizar la literatura como un medio didáctico, es decir, la literatura como el medio para enseñar.
Ahora, enseñan a través de historias maravillosas, historias inventadas, historias ficticias, pero los temas de interés que eran necesarios para una sociedad ilustrada, para una sociedad culta y pensante. Esa fue la finalidad de utilizar la literatura como un medio didáctico. Ahora, actualmente, las obras de arte, por ejemplo, son muy famosas en los libros infantiles. También si te metes a YouTube las vas a encontrar con videos animados y demás, pero han sido adaptadas al contexto social de la época actual, que es lo que comentábamos, y la esencia de la enseñanza pues va a permanecer prácticamente intocable. Solamente se hace una adecuación de contexto, porque pues obviamente la situación en los tiempos, las palabras, el léxico ha cambiado, y si bien ese es otro dato importante que os voy a mencionar, sí es cierto que utilizaban un lenguaje más sencillo, más coloquial, pero no quiere decir que un lenguaje sencillo y coloquial del siglo XVIII, inicios, mediados del siglo XIX, sea un lenguaje sencillo y un léxico coloquial entendible en el año 2021, ¿verdad? Entonces, obviamente, a eso se refieren las adaptaciones o adecuaciones a nuestro contexto actual. Entonces, bueno, ahora sí vamos a escuchar y seguir la siguiente. Bien. Esta nos narra la historia de un asno que traía cargando ciertas cosas de valor y que por traer cargando estas ciertas cosas de valor recibía la atención, la adulación de las personas. ¿Cuál es la moraleja? Y adecuada también a nuestros tiempos, ¿no? Aunque estés en un cargo de gran importancia, procura siempre tener los pies en el suelo. ¿No? ¿Por qué? Porque pues todos estamos de paso, porque si hoy nos toca estar arriba, no siempre va a ser así, ya nos tocará estar abajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que por tener alguna posición económica, por tener alguna posición de poder, alguna posición política, no sé, dicen, de hecho, coloquialmente, y de las fábulas, derivan una gran serie de refranes o versos que han surgido en torno a, y por ahí dicen, no te subes a un papel y te mareas. Es decir, no pierdas la cabeza, no quites los pies de la tierra, y pues yo agregaría ser humildes, ¿no? Ser humildes siempre, porque pues la vida es una rueda de la fortuna y no siempre vamos a estar arriba. Entonces, bueno, esta es una moraleja narrada a través de la historia de un asno, y los animales son también personajes característicos de las fábulas, como habrán observado quienes pudieron revisar en la guía las fábulas que están. Y bueno, esta es una. La siguiente fábula se llama La zorra y las uvas. También, esta la voy a leer yo.
Es de Esopo. Una zorra hambrienta, después de caminar mucho tiempo buscando algo con que saciar su voraz apetito, pasó casualmente por un huerto y, claro está, las suculentas uvas, grandes, lustrosas y jugosas, sobresaltaron su ya desfallecido estómago. Y al contemplar con ansias los espléndidos racimos colgados de la parra, quiso cogerlos con su hocico, pero, por más que se afanaba en sus saltos y esfuerzos, no pudo coger siquiera uno de ellos. Luego de varios intentos vanos, se alejó diciendo: no me agrada, qué verdes están. ¿Cuál es la moraleja? La que plantea es: algunas personas desdeñan o desprecian lo que no pueden tener. Como primer punto quisiera decir que esta fábula de Esopo ya no contiene el léxico original es una adaptación. Si se dan cuenta, las palabras, a comparación de la fábula anterior, que traíamos en audio también, esta fábula ya tiene un lenguaje más común o más fácil de comprender para nosotros. Quise poner una con su lenguaje original y otra adaptada para que vieran la diferencia, ¿no? Es decir, ambas las entendemos, sí, pero en la anterior seguramente hay un par de palabras que nos cuesta trabajo entender o que no conocemos el significado. Únicamente, tal vez deducimos el significado por el contexto de la lectura. Y en este caso, pues bueno, ya es un lenguaje mucho más simple de comprender porque ya es una adaptación mucho más moderna, además de que la mayoría de las fábulas las utilizan para ejemplificar con niños y por lo tanto, pues el lenguaje no puede ser tan complejo para ellos. Bien, respecto a la fábula, nos dice que algunas personas desprecian lo que no pueden tener, es decir, yo lo quiero y como no lo puedo tener, lo desprecio y entonces digo, nah, pues no vale nada, ¿no? Eso pasa en nuestras relaciones personales, eso pasa en el trabajo, eso pasa en la escuela, eso pasa entre las personas con mucha frecuencia. Cómo nos dedicamos a criticar, a menospreciar o a hablar mal de alguien. Y hasta de niños, ¿no? Cuando surge por ahí algún enamoramiento entre un niño y una niña, es muy común que hay guácala o que existe un desprecio, ¿no? Esto se debe a estereotipos sociales que hemos venido construyendo con el paso del tiempo. Y bueno, solamente para reflexión, tengamos cuidado porque las uvas pueden ser hermosas, pueden ser deliciosas y tener un gran valor. Y es sano decir, qué ricas, qué bonitas, qué apetitosas, pero no son para mí. Y eso pasa con objetos materiales, con personas, con relaciones interpersonales y bueno, ¿no? Con logros incluso personales. Hay que ser pacientes, perseverantes, trabajar y luchar por lo que queremos, pero sin menospreciar lo que no podemos tener. Eso sería un contexto para la reflexión y ya únicamente a manera de conclusión retomamos la pregunta del tema. ¿Podemos aprender a través de la literatura? Yo les diría con toda certeza que sí. Cada libro, cada artículo, cada texto literario nos deja una enseñanza, nos permite incrementar nuestra cultura, nos ayuda a mejorar nuestra comprensión, nuestra redacción y además hay textos que de manera explícita contienen una enseñanza, así como otros que aunque no tienen la enseñanza de manera explícita como las fábulas, podemos sobreentender de manera implícita algo que nos va a dejar. ¿Sale, chicos? Entonces, pues mi consejo sería, lean todo lo que puedan. Ningún minuto invertido en una lectura es perdido. ¿Sale? Agradezco su atención. La próxima clase estaríamos continuando. Que tengan buena tarde.